doy bienvenida, gracias por asistir a la última parte de una de las actividades de la 11ª edición de Actitudes, el Encuentro de Cultura Contemporánea Alfonso Ariza, que se hizo a finales de 2018, y aunque estamos en febrero de 2019, una de esas 5 actividades, Amo Odio la Rambla, pues tenía una tercera parte, que es para lo que hoy estamos aquí en esta casa, en la casa de Jesús Luque, en la Alfarería El Gillo, y que nos ha cedido su espacio pues para que, junto con la gente de Ciudad Creativa, con el equipo de creativos diseñadores que realizaron la actividad, Amo Odio, hagamos a modo de conclusión o de puesta en común también, poner un poco los puntos sobre las IES del por qué se ha hecho el muro en el barrio de los Pintores, cómo se ha hecho, cuál ha sido la metodología y un poco pues exponer públicamente los resultados, ¿no? de todo el proceso de trabajo. Cuando en verano, si no me equivoco, contactó con Ángel Ramírez y con Juan Bolaño para proponerles repetir la actividad que ellos ya habían realizado en 2017 dentro del proyecto Utopía de la Junta de Andalucía en Córdoba. Yo a ellos, la verdad que voy con la idea de trasladarles mi intención de que esa actividad se repita en la Rambla, dentro de Actitudes. Me ha parecido una de las intervenciones en el espacio público más interesantes de los últimos años en la ciudad de Córdoba y creía que se podía trasladar perfectamente o con alguna variante, y que creo que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de esa misma actividad. Es decir, preguntarle a la gente de la Rambla y a la gente que tiene relación con el pueblo, que pueden haber vivido aquí, pero que ahora no están aquí, o hay migrados que están fuera, gente que ha nacido y está fuera, preguntarle, por un lado, qué les gustaba de su pueblo y qué no les gustaba de su pueblo, o qué amaban y qué odiaban, así de radical, ¿vale? Y mi idea era trasladar, ya digo, esa intervención a la Rambla, con la misma metodología, o aportar alguna variante, ¿no? Actitudes. Pues como comisario del proyecto que soy, yo lo que pretendo es generar actividades específicas para el pueblo de la Rambla, pero también trasladar aquellas que vengan, que ya estén hechas, que se hayan implementado en otras ciudades y que puedan funcionar. Pensaba que Amo Odio Córdoba podía funcionar perfectamente en la Rambla y que igualmente, y pienso que igualmente puede funcionar en cualquier ciudad o pueblo. Entonces yo a ellos les propuse traer esa actividad a la Rambla, pero hacerla local al mismo tiempo que funcionara pues como una actividad también universal, es decir, que cualquier habitante de la Rambla pudiera entender lo que ahí se ha hecho o parte de lo que ahí se ha hecho, pero que también cualquier visitante que esté de paso, turista, que venga de fuera, pues que de repente se encuentre ese gran muro a la entrada de nuestro pueblo y que le genere una impresión, que genere un relato o que le genere simplemente una necesidad de pararse a verlo y a leerlo. Entonces hoy aquí pues estamos en la casa de Jesús, le agradezco públicamente que nos haya abierto sus puertas para aprovechar un entorno que no fuera tampoco un acto así como una conferencia en un salón de actos, sino meternos, ya que al final lo que hemos hecho está muy relacionado con la idiosincrasia local y al mismo tiempo con nuestra idiosincrasia artística relacionada con la artesanía del barro. Pues nos parecía que este sitio era fenomenal. Vamos a ir interviniendo cada una de las partes del proyecto. Yo, por mi parte, simplemente dar las gracias por la actividad y admito públicamente que antes de empezar estaba cagado de miedo por el resultado de lo que bien podría salir. Y tal vez más de las impresiones, ¿no? De las opiniones que podría generar, porque siempre cuando uno piensa actividades para su pueblo, yo en mi caso no pretendo que sea condescendiente con el público, siempre apuesto por la crítica, por un punto crítico hacia nosotros mismos, en este caso hacia nosotros mismos porque la actividad habla de nosotros y nosotras, de los rambleños. Entonces, la verdad que tenía algo de miedo por ver cómo el pueblo de la Rambla podría asimilar ese muro, esa historia que hay ahí, que tiene muchas lecturas y por otro lado también pues ves cómo se mantenía en el tiempo, ¿no? A ver si la pieza no es una pieza definitiva, que nadie se piense que eso va a estar ahí eternamente, ¿no? Nos gustaría ver qué ocurre con ese muro, cuál es la historia a lo largo de los próximos meses o años. Entonces
Vamos a ver una pieza documental que he hecho de ese proceso de trabajo. Luego intervendrá Juan Bolaño y Ángel Ramírez, que son Ciudad Creativa. Nos contarán también el proceso de trabajo, la toma de esos datos que se ha hecho vía online a través de esa encuesta. Nos expondrán los datos, que creo que son muy interesantes, porque ahí también hay como una serie de valores que creo que hay que interpretar, que ellos nos darán un poco las pautas y que bueno, en definitiva, ese muro es el muro de las personas que han querido responder a la encuesta. No es un muro... es un muro público, porque está en un espacio público, pero ellos nos dirán las personas que han participado, la media de edades, hombres, mujeres, un poco que interesante para extraer esos datos sociodemográficos. Luego también creo que van a hablar el equipo artístico, decir quienes han pintado. No sé si hay alguna de las pintoras, decir que este proyecto ha querido contar con la participación de 3 mujeres pintoras de la Rambla, y de ahí esa impronta tan característica de nuestra artesanía, de ese estilo, de esa suma de estilos que se puede decir de la que se nutre la decoración rambleña. Y poco más, pondremos y haremos un pequeño debate. Agradezco a Jesús que nos ceda su casa nuevamente y nada, y pasamos a ver el vídeo, ¿vale? Sí, yo también. No a lo loco empezar a meter vegetación, porque luego a lo mejor Y luego cuando se ve desde lejos... Sí, por eso de la tiza, porque si tú... En el momento que te pongas a trabajar ahí, tienes que poner un poco de tu sensibilidad. Claro, pues entonces tal cual no va, por dentro así relleno de azul. No, nosotros queremos que vosotros utilicéis la técnica. Estamos aquí. Vaya viendo más derecho, ¿no? Ahora lo vamos personalizando, el cochinillo, pues, la gente que pone. La gente muy cierta a las calles, pues vamos a poner. Cada callo tiene todo y la comida es otra. ¿Ves? Y se pone en medio, pero simplemente se limita para la No os paréis. Tengo un cuadrito que ya está comentado. Entonces, si con queréis eso aquí abajo. Igual que ese, no, igual que ese, no, igual que El que se vaya a hacer, el que se vaya a hacer. yo, como el modelo de alfarería. de alfarería tradicional, que es el botijo y luego la jarra. De la política, ¿cómo lo vamos a poner? La política, yo creo que en la que uno gana mientras menos genérico sea. O sea, que está lleno de Alberto. Es muy romántico, Juan. La apatía es bastante importante a nivel de política. La apatía está guay.
¿veis? Y ya está. Bien, bueno, decía Ángel Ramírez. ¿Dónde es, Juan? Y junto con Juan Bolaño y otro par de compañeros que no están en este proyecto, conformamos Ciudad Creativa, que es un colectivo que promueve acciones de creatividad y de investigación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Juan López por invitarnos a hacer la acción aquí en la Rambla, a las pintoras, al Gillo, toda la colaboración que nos parece fundamental, porque aunque decía Juan que el proyecto había empezado en otro sitio, pero nosotros siempre, cada vez que pensamos un proyecto, es nuevo, es en el sitio, está pensado para la gente del sitio, y lo veréis ahora como el diseño ha cambiado en función de trabajar en la Rambla, con gente de la Rambla y para la gente de la Rambla. Bueno, el proyecto Amodio, que como ha comentado, comenzó en Córdoba, Amodio Córdoba, con el apoyo del Instituto de la Juventud, básicamente es un proceso de reflexión. A nosotros nos gusta pensar que es un proceso de reflexión sobre la identidad urbana, sobre la identidad de la población. Es un proceso de reflexión que planteamos desde muchas perspectivas. Es, por un lado, un espacio de participación ciudadana, porque en todo el proyecto procuramos que participe la ciudadanía en distintos momentos, pero particularmente a través de una encuesta, pero hay más momentos de participación ciudadana, pero sobre todo a partir de una encuesta. En el proceso de reflexión participa la investigación. Yo soy sociólogo y entonces pues hacemos una muy modesta encuesta, pero analizamos un poco las percepciones que la ciudadanía tiene de sí misma y de su población, o sea, participación ciudadana, investigación social, y con los productos de lo que la gente dice que opina de sí mismas y de su localidad, entran los creadores, que hacen nuevas lecturas de esa respuesta, hacen una reinterpretación de esa respuesta. Ese es un poco el concepto de Amodio, es una reflexión sobre la identidad urbana en la que colaboran distintos colectivos y perspectivas, distintas formas de reflexionar. La forma científica, la forma creativa, la participación ciudadana. Este es un poco el concepto general.
Lo hicimos en Córdoba, supongo que conocéis bastantes personas lo que se hizo en la Cruz del Rastro, allí en Córdoba, que con una metodología muy parecida y con los creativos, con José Luis Brel y otros compañeros suyos del colectivo Fritanga, hicieron la interpretación. Cuando nos venimos aquí, pensamos en las claves de la Rambla. Estamos en otro sitio y pensamos en las claves de la Rambla. Entonces, comenzamos con una encuesta. Llamamos a Amodio porque para un poco sacar imágenes potentes, polarizamos un poco las posiciones. ¿Qué amo y qué odio de mi ciudad? Es una forma de hacer una reflexión sobre la ciudad, un poco buscando los extremos, que de alguna manera, si no, la gente tiende a quedarse en posiciones intermedias que no son muy productivas. Bueno, tengo que decir que la encuesta es una encuesta. Aquí participaron en torno a unas 130 personas, cosa que está muy bien, porque en Córdoba tenéis que pensar que participaron el doble, más o menos, o algo más del doble, 270 o 280, lo cual quiere decir que la participación en la Rambla estuvo muy bien. Los 130 personas produjeron pues 380 respuestas favorables y otras 380 de odio a la Rambla. Es decir, que la participación fue muy alta. La pregunta era abierta, se le pregunta qué ama y qué odia y la gente responde de manera libre, no le damos una posibilidad de respuestas cerradas previamente. Bien, esa respuesta después la cogieron los artistas, pero voy a la parte de investigación. ¿Qué he hecho yo en este caso con los datos que han producido la encuesta? En su literalidad la trabajan las respuestas tal cual las trabajaron los artistas, pero yo lo que hago para poder trabajar con ellos es agruparlas. O sea, agrupo las respuestas, las codifico en torno a el tipo de respuestas que lo que tienen en común las respuestas, para poder comparar, porque si no tengo un montón de frases que no me dice demasiado. En este caso, como tenemos la experiencia de Córdoba, pues he pensado que lo mejor es comparar la respuesta de la Rambla y las respuestas de Córdoba. Bien, en Córdoba las respuestas eran ¿por qué amo mi ciudad? Y el tipo de o ¿qué amo de mi ciudad? El tipo de respuestas mayoritarios fueron referidas a la experiencia. La gente contaba pasear por la ciudad, los amaneceres, experiencias que se tienen en la ciudad. Prácticamente el mismo nivel. Patrimonio, la mezquita, toda la referencia al patrimonio y después referencia a la gente de la ciudad. Esto era el grupo mayoritario. A mí me pareció en su momento, y nos sigue pareciendo, el alto nivel de referencia a experiencia un rasgo de modernidad. A mí eso me sorprendió. Pensaba que el patrimonio iba a ganar con diferencia, pero ¿qué va? La mayoría de la gente hacía referencia a experiencia, lo que me pareció un rasgo muy interesante. Después ya veis otras respuestas menos importantes. ¿Qué ha ocurrido en la Rambla? En la Rambla yo creo, de ver todos los datos, tengo una sensación un poco lo que se denomina en sociología ahora el carácter rururbano. Se habla mucho ahora de lo rururbano. O sea, un pueblo que tiene carácter rural, pero también urbano, porque tiene cierta dimensión, porque tiene una industria que no tienen otros pueblos del entorno y porque tiene una cercanía a la ciudad que en condiciones actuales de movilidad pues le permite. Entonces, en la encuesta se ven rasgos tanto más rurales como urbanos. En este sentido, pues aquí el tema de las experiencias prácticamente desaparece. Veis que solo un 4% de las personas hace referencia a cosas que hacen en el pueblo, que es lo que le gusta del pueblo, que es lo que le hace querer a su pueblo. El patrimonio aparece con mucho valor, pero sí tengo que decir que aquí en patrimonio tienen muchas, porque claro, en patrimonio hay muchas cosas. En el caso concreto de la Rambla, que no ocurrió tanto en el de Córdoba, hay bastante patrimonio ambiental, verde, o sea, los jardines y el entorno de la Rambla. Aparece como en casi un 40% de las respuestas patrimoniales son patrimonio verde. Y después, otra parte muy importante, casi tanto como eso, tiene que ver con la cerámica, con la artesanía. La artesanía vista como tradición, porque en otros aspectos está en economía, o sea, porque la cerámica a veces también se ve como un aspecto creativo. Pero las referencias que yo he visto más tradicionales están en patrimonio. O sea que cuando hablamos de patrimonio aquí es sobre todo patrimonio verde y en la industria cerámica, o sea, la tradición cerámica. Y después hay como un 20% que son más referencias
a las plazas, las iglesias, al patrimonio más urbanístico, más urbano. Bien, entonces, aquí se ve que el patrimonio tiene, en esta lectura que yo hago, mucha importancia, las experiencias muy pocas, la gente aparece bastante. Yo esto que llamo mi gente es cuando hablan de, pues que la gente de la Rambla es esto, es lo otro, que todo el mundo te habla, te saluda, ese tipo de cuestiones es lo que aparecen en mi gente, ¿no? Y aparece con más apoyo que en caso que Córdoba, ¿no? El resto ya no tiene demasiado interés, pero me llama, o sea, creo que hay un rasgo en ese sentido como de más ruralidad aquí que en Córdoba, porque no se focaliza tanto en la experiencia y sí más en la gente y en el patrimonio. Ahora, hay algunos rasgos muy interesantes que, claro, aquí no se ven con facilidad, pero yo os lo comento porque he visto los datos en pequeño. Ahora vamos a ver. Aparece mucho, cuando se habla de los valores de la ciudad o de la gente, aparecen rasgos bastante modernos. Se considera que la creatividad, la capacidad de iniciar proyectos, o sea, se ven rasgos que tienen que ver esto con lo urbano y con lo industrial, ¿no? Por ejemplo, en el asociacionismo aparece varias veces también una referencia a que se quiere bastante el asociacionismo, se valora el asociacionismo. Entonces, yo digo, dentro de este carácter más patrimonial y más tradicional hay rasgos de modernidad. Aquí, por ejemplo, vemos las cuestiones que nos gustan de la ciudad. Bueno, la gente vuelve a aparecer. Yo creo que aparece para lo bueno y para lo malo. La gente y las actitudes en el municipio, ¿no? Yo creo que hay una focalización muy fuerte en eso, que no hay, no es tan fuerte en el caso de Córdoba, ¿no? Después ya aquí vemos que, por ejemplo, las cuestiones de la ciudad, las políticas, son muy altas aquí en un 20%, de críticas a cómo se conservan los espacios, cuestiones, las típicas críticas a los políticos. Hay un nivel alto. Aparecen, por ejemplo, en Córdoba hay una posición crítica con la Iglesia, por ejemplo, hay muchos debates que aquí no aparece, pero tampoco aparece mucho una visión muy tradicionalista. No aparece la Semana Santa, a veces referida como un aspecto positivo, pero no demasiado. La cultura aparece en Córdoba, o sea, aquí incluso algo más que en Córdoba, y aparecen en términos contemporáneos. Aparece pues, el Festival de Actitudes, el Festival de Rock que hay también en la ciudad, aparecen, o sea que hay una focalización sobre la cultura interesante. Esto es comparando los odios, que digo, aquí no hay grandes datos que reseñar. Sí que, por volver comparando géneros y comparando edades, no hay datos muy significativos. O sea que en general la población se mueve en los mismos valores. ¿Qué hay de referencia, de interesante? Vimos la gente que era de la Rambla y la que no era de la Rambla, que respondía a la encuesta. Bueno, hay 6 o 7 puntos más de valoración del patrimonio, prácticamente en su totalidad tenían que ver con el patrimonio cerámico, estuve mirando. O sea que hay una mayor apreciación o identificación del pueblo de la Rambla por el patrimonio cerámico de la gente que ha sido encuestada, pero o no es de aquí, es de Córdoba, o ahí viene. Esta es un poco la... El resto de los valores, como veis, es muy parecido. Alta valoración de la cultura, yo digo, esto me parece es de los rasgos urbanos que quería decir. Bien. Simplificando, la Rambla yo la percibo a través de esta encuesta como una pueblo-ciudad, o sea, tiene una cultura rural, pero tiene rasgos propios de lo urbano, bien por su cercanía con ciudades como Córdoba, bien por su propio desarrollo cerámico e industrial que le genera otra manera de ver y de verse a sí misma. Yo sí creo que hay cierta rasgo de verse a sí misma con respecto al entorno, como una ciudad más emprendedora, más creativa y con más iniciativa. Esos son un poco los datos fundamentales que extraigo de la encuesta y de la comparación con la experiencia anterior que tuvimos con Córdoba. Si queréis, seguimos con... Un comentario, como te has dicho, sí. Hablando como rambleño. ¿Por qué no te pones aquí que te podemos escuchar? No sé, bueno. Digo que simplemente que hablando como rambleño es cierto lo que dices, porque yo siempre digo que soy de pueblo pero no soy de campo. Yo creo que es un poco lo que está diciendo él, ¿no? Somos gente que vivimos en la Rambla, pero no tenemos una cultura de campo, tenemos los mismos referentes que puede tener
alguien en la ciudad, ¿no? O sea, yo no tengo ni idea de lo que es cualquier cosa del campo siendo de la Rambla. Y yo creo que eso sucede mucho en este... Vamos, que se corresponde con lo que tú estás diciendo en la lectura de los datos. Bueno, la encuesta, no hay una muestra diseñada, o sea, esto es una respuesta de 130 personas que se han ido seleccionando por las redes, con lo cual, bueno, hay que tener cierta prevención de que haya sesgos, pero bueno, en general es un número de respuestas alto que yo creo que representa más o menos la forma de ver el pueblo que tiene la gente de la Rambla, ¿no? Si os parece, pasamos... ¿Queréis comentar algo sobre la cuestión esta del análisis de investigación o pasamos ya a la parte más creativa? Para los que no me conocéis, José Luis Brel, coordinador creativo del proyecto con los creativos. Virginia Filardi, Pelipatopeca. Y Sota. Sota, el máquina. En fin. Agradeceros igualmente a Juan, a todo el equipo que nos invitó y confió en nosotros para hacer esto. Y al pueblo, no conocía al pueblo, me ha encantado el pueblo, algún día volveré. Ya está. No tiendo a nunca ir a pueblos, pero bueno, este será uno de los pueblos que vendré, aunque sea en feria, no sé. En fin, empezamos. Cuando nos invitan, yo con otros compañeros, que era el colectivo Fritanga, un colectivo creativo que había hecho fanzines y todo esto, y teníamos un estilo propio, pues Juan nos invita, me expresa el proyecto y me cuenta que quieren hacer lo mismo aquí en La Rambla. A mí me supone un reto porque no quiero hacer lo mismo. Entonces me cuenta que también van a participar pintoras y todo eso. Entonces es cuando yo empiezo a engranar la situación. No sé nada del pueblo, no sé ni de qué va ni nada. Y entonces venimos un domingo y me encuentro con todo este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa? Que como diseñador gráfico, yo y como coordinador creativo, ante todo, antes del dibujo, me toca encontrar un valor diferencial que nos pueda llevar a hacer algo diferente. Y entonces me topo con que uno de los valores diferenciales, atractivos también, y que pueden ser fácilmente descontextualizados, porque eso es lo que hace también algo muy moderno, cuando tú descontextualizas algo, toma algo que existe y lo plasma en otro sitio, no hay nada más contemporáneo que eso, ahora mismo. Entonces me encuentro con estas cuestiones que aquí se produce mucho la cerámica, que va desde la forma, el barro, la pintura y todo esto, que incluso tenéis vuestro propio estilo y todo esto. Buscando muros, hubo un montón de muros que vi, unos cuantos muros, pero entonces nos encontramos con este muro, esta bestia de muro. Claro, que no tiene nada que ver con la que yo había hecho entonces en Córdoba. Ahí ya se me cae, venga, a ver qué hacemos. Año 2008. Diciembre de 2008. Diciembre de 2008, sí, diciembre de 2008, claro. Y veis como una bestialidad de muro, está en un sitio, la con mucha visión, cruzan los coches. Es cierto que a diferencia del de Córdoba, tiene el hándicap de que no hay mucho tránsito, pues el de Córdoba, como sabéis, está en pleno patrimonio, en la Cruz de Rastro, en el patrimonio cordobés, que también son las cuestiones que le hicieron también muy escandaloso y todo esto. Entonces me encuentro cómo tengo que abordar este muro. Me planto varios objetivos. Uno de ellos es, hay que reflejar la encuesta, o sea, hay que buscar un grado de iconocidad en el que se pueda reflejar la encuesta, que sea atractivo, que sea interesante, que el pueblo también lo valore y lo haga suyo. A diferencia de lo que habíamos hecho en Córdoba, pues habíamos puesto más que nada nuestra forma de ser, nuestro estilo, y allí, quieras que no, la gente lo entendió. Pero aquí en el pueblo yo entendía que, ya que era un regalo para el pueblo, pues había que hacerlo con condiciones e iconos que fueran parte del pueblo. Las pintoras aquí juegan un papel determinante, porque era una manera de reivindicar ese trabajo tan bonito, tan precioso que hacen, reivindicar sus manos y todo eso. De hecho, el día que llego, lo primero que le digo a ellas es que nosotros tres lo que venimos a aprender de ellas.
porque en realidad yo lo que venía era a aprender. Yo era aquí, vamos, el bastardo, el que venía a usurpar su trabajo. El muro también me da otra ventaja, y es que lo veo como un espacio de bienvenida, como el cartel que abra, que el que pase por ahí abra y diga, estoy en la Rambla, esta es la ciudad. Entonces cuando pienso en estas cosas, ¿no? Me siento que Marbella, ojalá o no, entonces pienso en que el muro, además de cumplir las condicionantes de reflejar la encuesta de qué partido, también tendría que ser lo suficientemente atractivo para el que vaya entrando por el pueblo diga, estoy en la Rambla. O sea, he llegado a la Rambla. Imaginaros como el cartel de Las Vegas. Lo que sucede en la Rambla no se cuenta, se queda en la Rambla. Adoptar otro objetivo, el cuarto objetivo también importante para mí, que lo viví también en Córdoba, porque cuando se hizo aquel proyecto yo no sabía, no creía, no sabía lo grande, o sea, lo mediático que iba hasta aquello, era que el pueblo adoptara el muro como suyo, y cuando lo viera eso era importante, porque entonces eso quiere decir que, quieras que no, el muro puede perdurar en un tiempo. Si el pueblo lo hace suyo, imposible que lo jodamos. Caminando ese domingo, le pregunto a Juan López, le digo, aquí, ¿quién es referencia, digamos, a nivel icónico de lo que se hace en las jarras o la ornamentación? Entonces él me cuenta en una reunión me dice que tiene unos jarrones, una foto de unos jarrones de Antonia Carballo, que había por lo visto tratado lo que se llama el estilo ramblesco. Cuando me muestra los jarrones, me encuentro con este tipo de cosas. Entonces, como veis, dentro de ese mundo habían elementos con un grado de iconocidad que podían ser fácilmente gráficamente interpretables. Tenemos unos motivos florales, tenemos unos patrones, tenemos unos animales y sobre todo tenemos un azul cobalto que conecta, claro, que sea lo que se hubiera puesto ahí con el azul cobalto, yo creo que hubiera ya de una vez, hubiera entendido de que se estaba imitando la cerámica. Pasamos por un proceso de bocetaje, un proceso de boceto y interpretación. Si queréis decir algo. ¿Veis? Este proceso depende... Sí, sobre todo lo que queríamos era destacar la encuesta y crear como una especie de historia, ¿vale? Que si reflejaban una palabra, pues aparecía una escena, ¿vale? Y entonces los animales, como bien ha dicho Brela antes, pues la cerámica de Montería es muy importante aquí. Y los animales, pues como que nos iba a dar la intervención así y el juego para crear esa escena que queríamos hacer. Intervenativo también, porque aquí hay dos puntos importantes. Se podía representar, había un reto muy grande, que es representar lo que la gente dice en una encuesta de manera icónica, figura, interpretando esa iconocidad que hay en la cerámica, mediante los animales y todo esto, y también de manera verbal. ¿Sabes? Estos son bocetos de lo que se empezaba a hacer, se empieza a hacer, esto ya empiezas a hacer y llega un momento. ¿Qué pasa? Esto es un diagrama de Eden Spiekerman, un diseñador gráfico holandés, que decía que hablaba siempre sobre los procesos de diseño, y sobre todo cuando los procesos de diseño son tan farragosos y todo esto, él siempre decía, y yo se lo decía a ellos, y estamos aquí, yo siempre decía, estamos aquí. Dice, estamos aquí. Cuando ya hagamos así, es que ya hemos llegado a algo. Entonces notábamos que llegamos a algo, no llegamos a nada, y era por un error mío sobre todo, que no pensaba en el contexto que era la pared. Estaba pensando más de manera icónica de qué es lo que se presentaba, pero no presentaba la pared. Entonces cuando empiezo a aprovechar una de las cuestiones que tiene la pared, que son los bloques. ¿Ah? Una parte muy importante en el proyecto. Una parte muy importante, ¿por qué? Ya veréis por qué. Esto nos ayudaría en la hora del proceso de pintado a distribuir, que no se viera inacabado, poder crear una especie de collage de todo eso de todo ese icono,
no tener la necesidad de abarcar toda la pared. Luego estábamos con la condicionante que son 2 días. Somos personas que todavía no del todo con las pinturas no habíamos comunicado el plan de cómo íbamos a atacar aquello. Entonces teníamos que facilitar ese proceso sobre todo. Claro, sobre todo para trabajar con ellas, porque ellas se enfrentaban por primera vez a una pared. De hecho, cuando empezaron a pintar era como tenían mucho miedo, porque nosotros siempre hemos pintado en unas dimensiones muy pequeñas y ahora te ves con unos bloques enormes y cómo afrontar eso, ¿no? Entonces, el crear ese tipo de bloques nos hizo más fácil el proceso. Empezamos parte para facilitar el proceso. Se lo cuento a Soto y le digo, mira, de hecho Soto me dice, vamos a hacer un catálogo de, vamos a extraer todos esos elementos ya de manera gráfica y definitiva y vamos a hacer un catálogo de lo que se debe colocar para que simplemente, ya veréis que al final ya todo el mundo se vino arriba y ya la cosa cambió. Vamos a hacer un catálogo de elementos para poder trabajar y que sea quien tome se ponga a trabajar, sepa lo que tenga que hacer. No tenga que ponerse a inventar, ni mucho menos. Sí, forma sencilla. Forma sencilla. Sí, un catálogo de referencia. Entonces, extraemos, si os dais cuenta, extraemos siempre elementos del jarrón. Los bordes, cada una de estas cuestiones que sirven para filigranas y todo esto. Claro, ¿qué pasaba? Que en el Córdoba, nosotros, el colectivo Fritanga, siempre lo hicimos en nuestro estilo y si algunos conocéis Fritanga, pues siempre lo hacemos todo desde un punto de vista de sátira o de burla o de broma. Entonces, una manera quizás de darle un poco de, digamos, picante a esto era descontextualizar esos bichos, los animalitos y darle personalidad. Con las personalidades, seguimos con los animales. Buscamos una tipografía que fuera, digamos, cercana a lo que estamos acostumbrados a ver, basada en los nombres de las calles. Vale. Hacemos una distribución, como os cuento, la distribución de manera que no se viera inacabado, que fuera interesante, fuera abstracto, fuera llamativo, pero que a la vez, de manera eficaz, cuando estuviéramos trabajando de manera eficaz, pues podríamos decidir la pared, la dejamos hasta aquí o la terminamos. La colocación de manera literal, verbal, de cada de las encuestas. Encabezamos con la Rambla, como os conté, quería que esto fuera como la bienvenida. Los elementos icónicos, dibujos, motivos, vegetación. Una vez que se quitaba esas divisiones, si os dais cuenta, queda todo como entre collage, píxel. Ahí se crea una abstracción que se entiende que se ha hecho con una intención, hay una intencionalidad. Para que si queríamos, podemos haber dejado, dibujamos hasta aquí y ya está. O sea, era una manera de trabajar de manera eficaz. Las pintoras pusieron muchos, que fueron, digamos, fue una pieza muy clave, porque en el momento que llegamos, nosotros pensábamos pintar también. Pero claro, cuando la ves trabajar de manera tan armónica, tan natural, y dices, bueno, hay que dejarla ya, que hagan lo que quieran, ¿no? Aparte nos asustamos cuando vimos las primeras pinceladas, fue como, wow. Sí, ya está, entonces nos hemos dado cuenta y digo, ya, esto está más que hecho, ya vamos a estructurar la composición, vamos a hacer, y vamos a empezar a dibujar. Ellas empezaron a dibujar, de hecho, al principio era, lo digo por experiencia de estas cuestiones, que es como cuando uno trabaja en talleres de niños, ¿no? Los niños no quieren participar, pero luego cuando los pones, ya se hacen con todo aquello pues. La primera experiencia fue que ya al principio nos querían, no, vosotros sois los profesionales, y ya hubo momentos que ya yo no era profesional, tú no sabes esto, venga.
Ya yo no soy profesional. Ya tú me has dicho que tengo que dibujar, yo dibujo lo que yo creo. Sí. Entonces, no, y después yo dije, sí, ¿verdad? Tienes razón, ya aquí no tengo nada hasta mañana. Y ya está. Y sobre todo es que pusieron... Sí, también fue muy curioso que comenzaron con tiza primero, con un poco de miedo, porque claro, son dimensiones muy grandes, y pasó el rato y tiraron la tiza, se pusieron a pintar directamente y nos enseñaron cómo había que hacerlo a nosotros realmente. Sí, eso era interesante. Fue muy curioso. Fue el proceso después fue muy orgánico. Yo iba con mis temores de cómo va a pasar, pero luego ya todo fue de manera muy orgánica. Empezamos aquí a colocar el primer paso. ¿Os dais cuenta? Ya de hecho, ellas mismas proponen sus animales, proponen sus cuestiones, y yo las pruebo, digo, sí, me gusta. Algunas quieren destacar como digo, ya estas cosas la hacen parte de suya. Ellos dicen, ya, no estaba planeado, pero ya yo quiero poner esto, pues venga, ponlo. Ya está. Que es en parte es un poco del espíritu de esto, ¿sabes? El espíritu de esto es que, claro, la gente, yo respeto en cierto modo lo que se dice en la encuesta, pero también a mí me gusta mucho jugar con esas situaciones en las que Benny, que por lo visto es muy famoso aquí, el perro verde, que pone la música. Pues ya está. Pues pongo a Benny, porque ya quieras que no, ya esa es tu pared, ya esos son para mí esos son los puntos, digamos, los pellizcos que hacen interesante este proyecto. También. Sí. Vamos todos, la pintura, y este fue el resultado de todo. Y ya está. Bueno, tenemos aquí una pintora, si quieres. Ah, ¿tenemos una pintora? Conchi, ¿no? Sí, venga, sí. Conchi, ven. Conchi era mi alma secreta. Conchi era mi alma secreta. Bueno, pues vamos a rematar. No sé si, como vais, si estáis ya muy agotados, estamos locos. Yo, por mi parte, es un lujo estar aquí, ¿eh? Estar aquí, aparte de que es mi pueblo, en una de las alfarerías más características y, vamos, un entorno precioso y en una actividad que yo creo que es muy, vamos, que ha sido una experiencia para todos, ¿no? Tanto para Ángel, para mí, para Ciudad Creativa, como para los diseñadores. Yo creo que las pintoras, aunque tengan un papel discreto, pero fueron muy protagonistas en su momento, ¿no? Entonces vamos a ver un poco, ya por rematar un poco las reacciones, porque claro, uno de los valores que dijo Brel, y yo creo que es muy interesante, era que el pueblo lo hiciera suyo, ¿no? Entonces un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y lo vamos a ver un poco en contexto con lo que se hizo en el 2017. Como ya dijeron, el 2018 han sido responsables del equipo que tenemos aquí detrás, que es Brel, Sota y Pelipatopeca. Y en 2017 existe una diferencia porque fue Fritanga, que es un colectivo mucho más underground. Ellos quisieron ahí hacer una especie de juego gamberro, mientras que en la Rambla es cierto que tiene esa parte de bienvenida. Han jugado un poco a bajar el nivel de ironía y a jugar algo que realmente el pueblo lo pueda adaptar, ¿no? De hecho, como decimos, hay tres patas, ¿no?, que hemos dicho: la encuesta, la interpretación por parte de los diseñadores y las pintoras, y luego esta fase de puesta en común. Hay otra cuarta pata que no vemos porque no tenemos presupuesto, que es las reacciones de la gente. O sea, una vez que ya está hecho, a ver cómo lo recoge el pueblo. Para eso haría falta estar un poco pendiente, tener una serie de cámaras. ¿Qué pasó en Córdoba? En Córdoba sí hubo mucha reacción. ¿Qué pasó en Córdoba? Que en Córdoba realmente está en pleno casco histórico. Cuando tú llegas a la Cruz del Rastro, que es un sitio que por ahí pasa todo turista, pues era evidente que todo el que pasaba por esa acera, se iba a encontrar con el muro, ¿no? Cosa que en la Rambla es un poco más difícil porque es un poco menos peatonal el lugar, ¿no? Y hubo reacciones de todo tipo. Hubo reacciones desde la Iglesia Católica, que hubo algún tipo de ironía en que lo criticaban, que hablaban, por ejemplo, de ofensa gratuita porque había algún tipo de cruz invertida, y luego por el lado
Aquí tenemos el caso del católico delicado, que fue muy curioso. Un tipo que le ofendió la cruz y entonces llegó muy cuidadosamente con un pincel y borró lo que le molestaba y dejó el muro intacto, cosa que me pareció maravilloso. Me pareció maravilloso porque los supuestamente underground, que eran fritangas, venían financiados con fondos públicos. Mientras que esta persona que le ofendía la cruz fue el verdadero underground. De hecho, lo pilló la policía. Nos enteramos porque una amiga nuestra le llegó la denuncia. Y dijo, es que hemos pillado a este hombre interviniendo en el muro, ¿qué hacemos con él? Le querían poner una multa y dijeron, no, hombre, déjalo, que el hombre se ha expresado y ha hecho... Esto es un poco lo que decíamos de las consecuencias. Luego teníamos otra reacción que también fue muy interesante, que fue, pues si por un lado tenemos gente de una personalidad conservadora, por otra parte, estos son términos un poco manoseados, ¿no? Pero por entendernos, hubo gente que, desde un punto de vista, podríamos decir, progresista, le ofendió mucho Cordosiese y decía que habíais insultado a la mujer cordobesa. Sí, totalmente. Y entonces, de hecho, que aparecía, todos celebramos iniciativas artísticas modernas en nuestra Córdoba llana hasta que nos coscamos que está manchado de machismo rancio. Machismo rancio. Entonces, en Córdoba este tipo de reacciones. Pero esto al final tiene un cierto ruido en las redes, pero en realidad lo que pasó es que Córdoba lo acogió como un fotocall. Esa es la realidad. La realidad es que Córdoba lo acogió como un fotocall y todo el que llegaba se hacía una foto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que es para ti Córdoba. Aquí una conversación de Twitter, ¿dónde está eso? Lo pintaron allá en la Ribera, muy bueno y muy real. Estaba por ahí incluso Julio Anguita, pero no salió en la foto. Los vecinos se manifestaron, lo utilizaron también de fotocall porque los vecinos de la Ribera están cansados del ruido y entonces van a poner otro bar, justamente donde está el muro, van a poner otro bar, entonces lo utilizaron para reivindicarse para fotocall. También para... Y aquí, esto fue realmente lo que pasó, todo el que llegaba se hacía una foto. Ahí lo tenemos, todo se llenaba de Instagram. Tú ponías en Instagram la etiqueta Córdoba y era raro que no te encontrara alguien haciéndose el fotocall en el muro. ¿Qué pasó? Que decidimos, estoy poniendo un poco los antecedentes para que veamos a dónde llegamos. Decidimos que como había ofensa por diferentes tipos, pues decidimos que dedicarle un día a que todo el que le ofendiera algo llegara y lo borrara con sus propias manos, ¿no? Entonces le llamamos el turno del ofendido. ¿Qué sucedió? Que hubo gente que se ofendió de que se borrara. Sí. Esto que están borrando, considero que es una barbaridad. Este muro es una obra de arte y mientras permanezca el muro, que en un día lo tirarán, eso no deberían borrarlo, porque lo que está puesto ahí no molesta a nadie. Y si alguien se siente molesto, tiene que tener la mente muy pequeña, porque esto está fotografiado por toda España. Hay turistas de esto y se fotografía todo el turista que pasa por aquí. Para mí es una barbaridad que lo estén borrando. No molesta a nadie, yo creo que ninguna de las frases molesta a nadie. Esto fue ya el remate, o sea, la ofensa de la ofendida. Y bueno, fue esto lo que hicimos, algo te ofende en este muro, bórralo. Y la gente muy aplicada borraba. La gente borró el signo de dólar, en fin, cada uno según el cordosiese fue lo primero que cayó. Incluso fue muy interesante porque decía una muchacha, yo paso en autobús todos los días, y todos los días por ahí, para llegar a no sé si iba a la universidad o iba al trabajo, y cada vez que paso veo cordosiese. Y lo tenía ahí en la cabeza. En el momento que vio la oportunidad llegó y borró cordosiese. Y incluso Fritanga se ofendió. Fritanga se ofendió y nos dijo que están borrando nuestro muro. Y se vengaron. Nos hicieron ahí una especie de guerrilla. Un podemos. Hasta que se quedó el muro blanco. Esto fue un poco lo que pasó en la Rambla, en Córdoba, perdón. Y esto es una cuestión muy interesante de lo que hemos hablado antes de las pintoras. Esto es una conversación muy interesante, a ver si se puede escuchar, que hablando del color que lo había elegido Sótano, sí. Y una conversación con Conchi, que está aquí, hablando precisamente
de... Más azul marino. ¿Qué azul es este? Este es azul azulejo o azul vivo, le decimos nosotros aquí las pintoras. Tú preguntas aquí en una... ¿Y el vuestro es más color? Azul cobalto. Claro. Azul cobalto, ¿Qué es el azul sevillano? el de la Montería. Este se utiliza mucho también en Montería. Pero claro, ya depende de la guada que le deis a la hora de pintar, porque yo he visto algunos más oscuros. No, este es otro claro. y otros más claritos. Sea de polvo o sea en pasta. Claro, nosotros hemos utilizado pigmento porque lo hemos visto más parecido a conseguir vuestra trama que utilizáis cuando pintáis. Al de la pincela, porque ahora todo Claro. muy cubierto y no se ve. Si está bien hecho, no lo Si es muy opaco es como que pierde la trama esa, ¿no? Que se superpone y hacéis... En la aguada, lo que dices tú, en la Claro, aguada y se vea la pincelada y se vea... Pero que este no es el azul... Sería un poquito más blanco. Pero claro, luego en el azulejo También seca y siempre... se ve ya el azul de otra manera, ¿sabes? Pero este comercial es muy interesante porque se termina la diferencia entre el azul cobalto y el azul azulejo, y ella estaba diciendo que esto era azul azulejo, y luego había un matiz ahí que también tenían en cuenta ellos, que era que la pincelada... ¿Eso es mío? No. Y luego había ahí una cuestión de que la pincelada tuviera textura, pero no se cayera. Y ahí hubo un debate hasta el final, hasta que ya Juan por fin dijo, bueno, pues le damos un, ¿cómo se llama? Una capa de fijación para así evitar cualquier problema. Pero un fijador. Pero es interesante que tenemos el azul que tenemos en el muro es azul azulejo o azul cobalto. Tenemos aquí. Este es el muro, como lo teníamos. Y bueno, esto ya lo hemos visto en los anteriores lugares. Este sí es interesante, ¿no? Este sí es interesante, porque esto salió un montón de veces. Y aquí teníamos el símbolo del perro verde, y esto es una broma interna en la Rambla o con los parroquianos del perro verde, que llegó un momento, Benny es uno de los habituales DJ del perro verde. Sí. Y se llegaron a hacerse camisetas que ponían no Benny, no parte. Yo doy fe de ello, ¿eh? Esa noche no se ponía otra cosa, no fuera, Que no fuera el Benny. el Benny. Entonces se determinó poner entre los amos perro verde, pero luego se dio una especie de juego de broma interna en el que en lugar del perro verde se puso no party y el logo del perro verde con no Benny. Entonces una especie de... Luego, el no party también era uno de los resultados repetidos en relación a encuestas, yo creo que de gente joven, menor de 35, aquí en la Rambla no había nada que hacer a nivel lúdico, festivo o nocturno, como hace a lo mejor 20 años. Entonces también parentaba con eso. Tenía doble lectura. Doble lectura. Un poco a nivel interno de los parroquianos del perro, pero también al mismo tiempo era como que suplía la necesidad, ¿no? Es decir, bueno, la gente joven que hace se quejaba y era no hay nada que hacer, ¿no? Claro, esto es muy interesante porque siempre a nivel visual, cuando las imágenes tienen 2 o 3 lecturas, siempre es mucho más interesante que la lineal, ¿no? Entonces el no party y no Benny es mucho más interesante que el perro verde, claro, pues hay que poner directamente el perro verde, ¿no? Aquí tenéis a los artistas y las artistas, que ya un poco lo habéis visto antes, y este es el resultado final. Y esto es muy interesante, ¿eh? Porque esto fue 2 días. Y entonces, la noche, yo dormí en casa de mi madre y le enseñé una fotografía de lo que habíamos hecho. Y me dijo, muy bonito. ¿Y esto para qué sirve? Y a mí me pareció maravilloso. Y entonces, yo creo que es un buen resumen. Yo creo que hubiéramos dicho, aquí tenemos esto, para que si hubiéramos acabado la presentación inmediatamente. No necesitábamos tanto. Y aquí están los amigos de allí, ¿no? Que teníamos un poco... Aquí tenemos algunas declaraciones, porque esto tiene mucho, como ha dicho antes Ángel, tiene mucho hilo de lo que tirar, ¿no? Y hasta donde se quiera ir, ¿no? Y una de las cosas interesantes que queríamos hacer era una reflexión también sobre las pintoras. Yo creo que si algo estaba todo el mundo de acuerdo era pintoras power, ¿no? Eso fue el grito de guerra, pintoras power. Y entonces pues teníamos 2 pintoras que quisieron un poco comentar un poco su experiencia como pintora. Aquí tenemos a Conchi. Hola, pues yo soy Conchi, yo me he criado en una alfarería, yo andaba y jugaba, era allí en la mesa de las pintoras,
pintoras como las que me han enseñado a mí, Conchi, Kiki, Luisa, Fernández, María José. Allí en mi casa se pintaba, fue de las primeras alfarerías que vidriaron, y allí pintaban así, libremente, pintaban tanto fruta como flores, como cenefas, entonces se podía pintar de todo. Y había épocas que a lo mejor había menos pedidos, que se miraban cada una en hacer su decoración propia. En mi casa, desde luego, había estupendas, todas las que nombraba antes son pintoras de toda la vida, que ahora no están pintando ya, porque ahora la cerámica no es tan creativa. Ahora se sigue un patrón y de ahí no te puedes salir, y esto no es nada de creativo y cansa mucho. Entonces las pintoras de antes no están tan... Sigue habiendo pintoras aquí, pero no parece que se han olvidado, y sigue habiendo. Ahora la cerámica de aquí es aburrida, eso ya no hay como esa ilusión de antes de decorar y de ver piezas nuevas, o de cuando se ponía la exposición a ver qué es lo que había nuevo. En fin, yo triste me he quedado, porque yo no me gusta pintar así en cadena ni... Quita ya. Bueno, esto es interesante lo que estábamos hablando, de que el muro en cierta forma es una reflexión. Quiere decir que esto es la realidad, quiere decir que esa es su opinión, ¿no? Si tuviéramos algún tipo de otras personas en otro contexto, pues lo podríamos debatir, ¿no? Pero en realidad lo que ha salido ha sido eso, ¿no? Es un poco lo que decíamos del muro como excusa para analizar otro tipo de cosas. Aquí tenemos a Rafi, que no lo voy a poner porque viene a decir lo mismo, y ya que no está aquí, por ahí un poco adelantando. Y esto es un poco el... Por la pintora de la Rambla, por y su por la gente, Rambla, y por todo lo que viene, por todos nuestros compañeros. Yo creo que es un poco el resumen de ¿esto qué? Las reacciones en realidad han sido muy pocas. Eso es de hecho, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la convocatoria de hoy, ¿no? Lo cierto es que en Córdoba se generó mucho ruido. Aquí en la Rambla ha sido bastante neutro. No sé. Sí es cierto que lo que se ha salido, esto es un pantallazo de Instagram. Lo que sí la gente ha ido es lo de las pintoras. Lo de las pintoras ha sido una locura, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Pintoras Power en una ficha de Instagram. Y esto me ha encantado. Esto no sé si lo habéis visto, pero yo creo que es una de las reacciones más interesantes. ¿Qué pensáis? Que está muy bonito, está precioso. Una cosa que no está muy bonita. Sí, que esto sí, pero las cosas que pintan muchas veces es que lo que hacen es estropear la fachada. Esto es muy interesante lo que ha dicho. Muy interesante lo que ha dicho, que por mucho que tú digas esto es un proceso de reflexión, lo que queremos un poco que haya un poco de debate, al final la gente lo asume como una bienvenida. Y la gente se identifica con su pueblo. Entonces, el hecho de que hayáis sido delicado y no hayáis querido hacer sangre, yo creo que el pueblo lo hace suyo, ¿no? Lo dice una bienvenida. Y yo creo que eso sí ha sido... Aquí tenemos, por ejemplo, otra reacción que, bueno, viene a ser bastante neutra, ¿no? No hay grandes... Aquí tenemos otro, ¿no? De No Party y el Parche, ¿no? Otra Instagram. Y la Fundación Rafael Botí, que también está relacionada con este proyecto porque es uno de los patrocinadores pues destacaron a Apatía. Bueno, Apatía. En fin, está ahí. Estaba dentro de lo que salió. Luego, unos amigos que llegaron aquí. A mí una de los rótulos que más me gustó fue Los Amigos de Allí. Yo creo que Los Amigos de Allí es muy poético, ¿no? Y además que es cierto, ¿no? Cuando tú llegas y dices, ¿qué amas de la Rambla? Dices, Los Amigos de Allí. Yo creo que eso... Y una visita que hicimos aquí a la Rambla, pues nos fuimos directamente a hacer el fotocall. Pero tampoco he visto mucho, ¿no? Yo creo que prácticamente esto es lo que hay, ¿no? Proponer un poco, por terminar, la iconografía, que es un poco lo que hablábamos. Vamos a comparar la iconografía que hizo Fritanga con la iconografía de la Rambla. Esta es la iconografía de Fritanga en Córdoba.
Y esta es la iconografía de la Rambla, aunque yo creo que ya la hemos estado viendo antes, ¿no? Yo creo que este cartel de bienvenida ya tiene un valor, ¿no? Las pintoras Power, ¿no? Eso está ahí. El No Party. Esto fue un empeño de la propia pintora, que de hecho está ahí Conchi, pero que no quiere hablar. Pero estaban... ellos tenían un gran interés en que estuviera reflejado las piezas de cerámica típicas de la Rambla. Y dijeron botijo, jarra de 4 picos y el lebrillo. Ahí yo no decía nada ya. Sí, ahí ya... Ya no era capataz, ya. Eso. Y entonces además lo pusieron en un sitio muy céntrico, lo pusieron justamente debajo de la Rambla, ¿no? Yo creo que esto es otra iconografía también muy interesante, ¿no? Los pájaros, como ya hemos estado viendo antes, los pájaros estos con diferentes niveles, los que vienen en invierno, también estamos viendo ahí iconos que hacen referencia a la montería, pero que de alguna forma están reinterpretados, ¿no? La patilla que ya hemos visto. Y bueno, simplemente alguna idea por terminar, aunque yo creo que aquí no tiene mucho sentido porque en realidad, como hemos dicho, ha sido bastante valle, ¿no? La reacción ha sido bastante valle, ¿no? Pero una de las cosas que queríamos decir era un poco un poco por hacer un poco de humor, ¿no? Esto fue una portada del Mundo, en que Ana Botín decía: nadie me ha regalado nada. ¿Ah? Pero nos reímos, ¿no? Pero claro, ahí está la clave. La clave está en suceder un poco el humor. O sea, esta mujer seguro que se lo cree. ¿Por qué se lo cree? Pues porque estoy seguro que de niña su padre la levantaba a las 10 de la mañana, la ponía a trabajar, la ponía a estudiar, y entonces dice: yo me lo he ganado todo. Si tú te lo has ganado todo, pero tú tienes tu padre Botín. Y nosotros no nos pasa un poco igual. Entonces muchas veces es interesante que el muro, muchas veces sea un escaparate un poco de la interpretación que nosotros hacemos de nosotros mismos. Cuando nos preguntan: ¿este muro es la Rambla?, decimos: no, el muro es la interpretación de los ciudadanos, que han hecho de la Rambla, que no quiere decir que eso sea la Rambla, sino lo que ellos han interpretado, y luego la interpretación de los diseñadores y de las pintoras, pero no quiere decir que eso sea la Rambla, quiere decir que eso es una interpretación sobre lo que estamos haciendo. Otra cosa muy interesante que nos gusta decir es que realmente lo interesante es cuando uno se ríe de los que están en el patio de butaca. Cuando uno se ríe de los que están fuera del patio de butaca, eso es un cantautor, ¿no? Todos estamos aquí de acuerdo, tenemos una especie de... nos retroalimentamos y nos reímos de los que no son nuestro público, ¿no? Lo interesante es reírse de los que están dentro del patio de butaca, eso es lo punky, ¿no? Eso es lo que tiene interés, ¿no? Cuando la Rambla es capaz de reírse de sí misma, o cuando tú eres capaz de reírte de ti mismo, cuando te ríes de otro que es ajeno, que está fuera de tu círculo, que no te lo va a encontrar en la vida, eso al final es encender el mechero y es un poco un rollo cantautor, ¿no? Eso decíamos, la revolución, y es un poco esa reflexión ahí, ¿no? Luego otra cuestión que no ha salido aquí, tanto. Bueno, sí ha salido mi madre, que decía: ¿esto para qué sirve? Pero que sí salió mucho en Córdoba, que era decir: ¿esto qué es? Y entonces pues decíamos que, pongo aquí una imagen de Mariscal, que cuando salió COVID nadie lo entendía. Decía: este perro raro, y decía: cuando tú haces algo y de pronto la gente dice que no lo entiende, es un buen punto de partida. Es un buen punto de partida porque coloca a la gente en otro ámbito, la gente un poco habla y luego con el tiempo lo van haciendo suyo, ¿no? Pero un pequeño desconcierto al principio, no hay que tener miedo, ¿no? Porque mucha gente dice: es que no lo entiendo. Y a veces esto sucede un poco también con el arte contemporáneo, con la creación, que la gente va tranquilamente al fútbol y te habla de un falso 9 y no tiene ningún tipo de pudor, pero luego hay algún concepto un poco raro y ya parece que eso es ya otro mundo. Y tiene tanta normalidad una cosa como la otra. Y entonces, otro de los puntos de reflexión era este, ¿no? Que el desconcierto, en un principio, cuando tú ves algo y hay un cierto desconcierto, es un fantástico punto de partida, ¿no? Y yo creo que ya, por último, que el derecho a ofenderse no existe. Que no hay que ser tan... Siempre pongo aquí una frase de Rodrigo Cortés, que decía: ofenderse, subirse a un promontorio para exhibir grandeza. ¡Ay! Es un poco Yo soy puro, y aquí han dicho algo, es como un poco con Rosalía, ¿no? Salen aquí un montón de gente ofendiéndose porque han interpretado una canción gitana y salen los chichos y sale Azúcar Moreno dándole las gracias, ¿no? O sea, estos los ofendidos, ¿dónde se quedan? O sea, yo estoy ofendido por algo que los propios autores están agradeciendo, ¿no? Entonces muchas veces hay que rebajar un poco, hay que ser más humilde, ¿no?
han hecho esto, es su interpretación, yo no la tengo, pero bueno, cada uno tiene un poco derecho a expresarse dentro de la legalidad y que no pasa nada. Aquí han sido amables, pero si no hubieran sido amables, tampoco hubiera pasado nada. Es simplemente una interpretación que está allí, ¿no? Simplemente, y yo creo que con esto pues ya acabamos. Simplemente, esto me viene un poco arriba, y hay una película de Orson Welles que es F de Fake, y hace una reflexión frente a la catedral de Chartres, ¿no? Se encuentra con esta catedral gótica y entonces dice una pequeña frase que ya lo haremos a terminar. Dice, quizás la mayor obra del hombre en el mundo occidental, que es la catedral de Chartres, dice, y no tiene firma. Dice, una celebración de la gloria de Dios y de la dignidad humana. Y todo lo que queda, digo porque también por el rollo un poco efímero que tiene también la intervención, los artistas modernos dicen que todo lo que queda en estos días es el hombre, ¿no? Ya no, dice, no hay celebraciones, como la catedral de Chartres está hecha para durar, el muro está hecho para borrarlo dentro de un año, ¿no? Ya no hay celebraciones, nuestros trabajos en piedra, en pintura, en impreso, están a salvo, algunas de ellas por unas pocas décadas, otros por unos milenios, pero finalmente todo deberá caer en la guerra o desaparecer en la ceniza final. Vamos a morir. Y entonces, ¿qué dicen frente a ellos los artistas? Pues dice, sé de buen corazón. Lo que te dice la catedral es, sé de buen corazón. Grita el artista muerto del pasado vivo. O sea que al final, un poco lo que quiere decir es, seamos buenas personas y hagamos un poco el reflejo de lo que se ha hecho anteriormente, sirve un poco de territorio fértil para lo que se hagamos ahora, ¿no? Teniendo en cuenta que todo al final pues desaparecerá. Y yo creo que con este final grandilocuente, ¿no? Pues acabamos ya. Pues a no ser que tengáis algún tipo de pregunta o de conversación. Se pasa al otro vídeo. El otro vídeo. Está aquí. Como dice acabamos, sí, me parece interesante decir que esto no ha acabado, precisamente. Nos gusta la reflexión como un proceso. Nosotros hemos generado de todo estas ideas, estas imágenes. Nos encantaría que eso tuviera más recorrido. Ahí yo creo que hay imágenes, iconos que podrían ser muy útiles para la ciudad. Yo voy a hacer las camisetas. El otro vídeo, Sí, no, tengo una mente de camiseta que contar. Creo que voy a sacar varias. Con el muro de Córdoba, que fue muy gracioso. Primero empezamos a hacer camisetas. Pero es que a priori parece de que hay muchas mujeres que trabajan en el sector. Pero yo creo que es súper cañón ir a esa camiseta. Esa fue la primera idea. No la voy a sacar. La enseñaré cuando la haga. Sean ellas las que con esto, si quieren, hagan cosas. Entonces, esta es la primera invitación a las pintoras, ¿no? Es decir, ahí tenéis una iconografía que existía, que ya está, una visibilidad. El propio sector también de la cerámica puede hacer cosas con esto. Y el propio municipio. Porque el sector de la cerámica, nosotros, una de las cosas que analizamos, es un sector muy potente, pero no tiene una definición estética propia, muy ecléctica. Un sector que hace muchas cosas. No hay una imagen que uno diga, está para completa ya. Como que existe en otros sitios, la gente dice, no ocurre aquí. Entonces, esto forma parte también de eso. Vamos a reflexionar sobre cómo es la cerámica de la Rambla y a ver si alguien coge ese testigo. Nos gustaría que haya ese testigo, esa iconografía de las mujeres, el sector y el pueblo. Y esto podría tener salidas en muchos formatos, en muchos... O sea, quiero decir, cuando ha dicho acabado, porque precisamente quería mandar el mensaje de que esto no se ha acabado. Una propuesta. Nosotros, por ejemplo, estuvimos siguiendo la propuesta de Córdoba, estuvimos siguiendo en redes lo que iba ocurriendo. Pues nos gustaría que ocurrieran cosas también. Esto ya no está en nuestra mano. Nosotros hemos hecho la propuesta a ver si el municipio tira de... Sí, ese era el deseo. Y si no, apatía. Apatía Power. Yo creo que ya hemos hablado mucho. Vamos a terminar con el vídeo. Con el vídeo que han hecho Drone y está aquí también los autores del vídeo. Y acabamos con ese vídeo, pero antes me gustaría escucharos de algo, ¿no? Escucharos algo a vosotros. Y ya terminamos con el vídeo. Venga, animaros, ¿no? Estamos en familia. ¿Algún comentario? A mí me surgió antes cuando decías que no había habido reacciones. No sé si para bien o para mal, pero creo que no ha habido reacciones precisamente porque creo que ha gustado.
que normalmente cuando hay, por lo menos en la ronda, cuando hay reacciones es porque es fácil de criticar, digamos. Sí, es cierto, Criticar eso más. puede ser. Y creo que como al meterla ahí el icono, la imagen típica randeña, la pintora y eso, y se ha tomado como algo dentro de lo que cabe tradicional, ha gustado en ese sentido. Entonces no ha habido tanta reacción quizás de crítica que, por ejemplo, sí que se puede oír, pues, mismo el que se pintó en el jardín, sí que he oído a gente decir, eso ahí no pega nada, eso es como lo han hecho ahí, es que vaya tela, es que crítica estética. Y sin embargo de ese no se ha criticado, que normalmente lo que se hace son críticas bastante superficiales. Sí, estética. De esa se puede hacer muy fácil porque está en un jardín, como que rompe totalmente la estética, y como como que está muy bien, digamos, integrado. Sí. Y el muro aquí, como que lo de aquí, pues... Claro, eso que está muy en la psiquis de quien ve, ¿no? De la cultura propia de aquí. Entonces, también eso en parte por eso no quise hacer sangre, ¿verdad? Pero ya lo que decía Orson Welles, hay que celebrar. O sea, que si algo gusta, al final los climas se van creando. Y hay que celebrar lo que gusta. A mí me parece que hay que celebrarlo, pero hay que celebrarlo, hay que decirlo, hay que utilizarlo, hay que hacer fotocall, hay que decir pintoras power. De aquí porque es verdad que hace falta como algo de bienvenida y creo que ha sido en papel. Y de hecho no se ha colocado publicidad todavía, que era uno de los puntos que planteamos. Sí. Hay allí un muro, o sea, hay un tablero hecho a medida para que se coloque propaganda, y ahora ahora veremos propaganda electoral local, que va a ser muy interesante en torno a ese muro. Pero durante este tiempo apenas se ha colgado un cartelito pequeño que se ha quitado. Pero está mal a la derecha. En el tablero ha aparecido un cartel que lo han arrancado. Y ahí, no se ve muy bien, pero hay un Alba te quiero. Alba te quiero. En línea roja de ser así muy finito, que hay que acercarse, que está muy bien, me parece fabuloso, ¿no? Que allí también. O sea, como que, bueno, alguien ya se ha animado. Ya empezamos. Sí, de todas maneras, durante el proceso, mientras que lo hacíamos, la cantidad de coches que se paraban o la gente que pasaba andando y dice que le encantaba, ya sin estar terminado. Yo creo que eso también dice mucho. Sí. Durante el proceso ya se paraban un montón de gente a decir que le gustaba. Yo, como tenemos aquí a Pepa Jiménez, que ha estado siguiendo el proceso, me gustaría que dijera algo. ¿Sí? No, a mí me parece que es un acierto el hacer un análisis de lo que se piensa y plasmarlo con una interpretación de unos artistas. Habrá muchas pintoras que puedan hacer dibujos mucho más perfectos en cuanto a líneas y tal, pero yo creo que aquí de lo que se trata es de interpretar desde tu punto de vista como artista lo que tú has visto en el pueblo, y partir de la pintura de Antonio Carballo, que a mí me encantan esas piezas que las vi un día en una exposición y yo ni sabía que soy de aquí, que existía Antonio Carballo, y no ha aceptado nada, me gusta mucho. Además yo sí he escuchado críticas de gente que le gusta la pintura y el arte diciendo que está muy bonito, ¿no? Entonces eso es bastante tranquilizador para un ramblero. Pues muy bien. También comentaste el caso que las respuestas las hemos abierto. Todas Sí, las respuestas que hubo es cierto. están en abierto, con lo cual, por ejemplo, en Córdoba, una cosa que se hizo es la gente hizo poemas con las respuestas. Hicimos un concurso de poemas encontrados, lo llamamos, para que la gente, con las respuestas que había habido, todos los verbatim, que son pues 700 y pico, construyera poemas. Sí, como si cada respuesta fuera un verso, y entonces la gente cogía 4 o 5 respuestas y las montaba en formato de verso. Lo que más salía era poemas al calor. Más sugerentes. Sí. Está en abierto, lo tenéis en ciudadcreativa.eu, tenéis el enlace. Podéis ver ahí el enlace a la respuesta abierta. Yo supongo que también lo colgarás. El lunes publicamos los vídeos y la respuesta en abierto también. En Alfonso Ariza. alfonsoariza.es. En alfonsoariza.es. Pues, ¿alguna más? Venga. Os ponemos el vídeo. Tenéis también, como sabéis, tenéis Bermú ahí. Pues terminamos con esto. Bueno, ¿quieres decir algo? No, si quieres decir algo en la presentación lo ponemos. Bueno, ya. Dale play.